A las 9:43 de la mañana estamos de vuelta en este Sol de los Sábados. Con nosotros en nuestra segunda entrevista el día de hoy está Myosotis Rivas. Ella es la directora general de la Oficina Nacional de Estadísticas, o como la gente la conoce popularmente, la ONE, y viene a hablar con nosotros sobre el censo, que es el tema, ¿verdad? Que está el tema del momento. El tema que está en boga. Bienvenida. Bienvenida, Muchísimas gracias, muy buenos días. Yuri, Cristian, encantada de estar con ustedes aquí en el día de hoy, con toda la audiencia que les sigue. Yo puse esto en un chat de la familia y todo el mundo, yo oigo ese programa. Entonces, están pegados ustedes. Muchas gracias, muchas gracias. De entrada, a conocer, el censo fue, o la primera etapa por lo menos, fue presentada este jueves. Todavía está caliente el tema, todavía hay mucho por desmenuzar. Y lo primero que la gente se sorprendió fue al ver la cifra, 10.7 millones, el número completo, 10.760.028 personas. La gente dice, y todavía no somos 11 millones. Yo no creo en eso, decía mucha gente. ¿Qué responde Myosotis Rivas a esa gente que dice, concha, nos estancamos en el tiempo? Sí, bueno, primeramente yo respondo que la Oficina Nacional de Estadística ha hecho esta realización de este operativo censal, ¿verdad? Que es la operación estadística más importante con la que cuenta un país para conocerse y sobre todo también que se realiza desde la coordinación de la oficina, que nosotros desarrollamos esto con todos los estándares de calidad, ¿verdad? Y siguiendo lo que son las recomendaciones internacionales, que son recomendaciones que se trabajan en función de todos los institutos de estadística del mundo, y en donde ciertamente hay una realidad y tenemos que estar como conscientes de ella, que no necesariamente todo el mundo se iba a poder censar, aunque tú te preparas para llegar a todos los rincones de la República Dominicana, por H o por R, tienes cualquier que no puedas llegar acceso. Hay gente que no se deja censar simplemente, ¿verdad? Y sobre todo también hay una cosa importante, que la gente sepa que el censo no se trata de contarnos 1, 2, 3, 4 palitos, como uno contaba cuando uno está jugando dominó, ¿verdad? Que va, fuá. O sea, no se trata de eso, se trata de una operación estadística que se apoya de otros registros administrativos, de otras encuestas que se han realizado, para entonces estimar la población total, ¿verdad? O el volumen de población, como se llama, que puede tener un país en un tiempo determinado. Entonces, esa es ¿Cuál es el margen de error de esa estimación? La estimación, nosotros todavía hicimos una encuesta de cobertura y calidad por primera vez en República Dominicana. Hicimos una encuesta para determinar, eso se hacía y la hicimos de forma independiente, la hicimos la encuesta más grande que se ha hecho en República Dominicana, porque ciertamente los censos, a medida que la sociedad va avanzando, van perdiendo de alguna manera ese timing perfecto para llegar a todos los hogares. Dijimos el jueves, la encuesta, como todavía estamos bajando al nivel de lo que es la cobertura en municipios, distritos municipales. Entonces, en octubre, finales de octubre, que vamos a dar ya los resultados completos del tema de población, vamos a estar dando ya ahí el margen de error, para que no nos, ahora mismo, o sea, yo creo que una de las cosas que la gente tiene que, y la doctora lo decía ahorita, me encantó eso, ese tema de la velocidad. Todo tiene que estar ya, todo tiene que estar, y perdemos muchas veces la calidad de los procesos por creer que lo que hay que responder es a la demanda inmediata de un interés de conocer sin cuidar el proceso. Nosotros estamos cuidando el proceso y la Oficina Nacional de Estadística, a su debido momento, va a presentar no solo la omisión de República Dominicana, sino a nivel de municipio y distrito municipal, una cosa que anteriormente en este país no se había hecho porque se calculaba nacional y después tú lo prorrateabas a nivel de todo el país, ¿no? Myosotis, además de eso, usted ofreció unas declaraciones en el día que la presentaba, me parece, donde se establecía que no es tampoco la contabilidad de dominicanos per se, o sea, que no se contabiliza por nacionalidad, sino que se hace una contabilidad de habitantes en territorio. Sí. Entonces, la gente dice, bueno, pero ok, somos 10 millones desde hace qué sé yo cuántos años, el último censo fue 2010. Dice la gente, somos 10 millones desde 2010, que era 9.5 9.4 sí. En ese momento. Pero de ahí en adelante, nada más de haitianos, solamente se han otorgado 500,000 visas en qué sé yo cuánto tiempo, se ha hecho tal cosa. Entonces, el tema del migrante
del migrante que reside en República Dominicana, ¿dónde queda en esa encuesta? ¿Está incluido en ese número? ¿No está contabilizado? ¿Hay una separación, digamos, en términos porcentuales? No, de eso, el 5% es de migrante. ¿Cómo la gente lo ubique en el tiempo? Sí, mira, nosotros hicimos un censo con un concepto y lo dijimos muchas veces y lo recuerdo ahora, que se llama residente habitual. Por eso lo que presentamos ahí es un total de habitantes, ¿no? ¿Y eso por qué? Porque nosotros trabajamos y escuché, ¿verdad?, que aquí hay gente que se está, ¿verdad?, candidateando, que va a la política. Sí, esos muchachos y tal. están ahí corriendo. Bueno, pues felicidades, que le vaya bien. Tú tienes un tema luego que cuando tú vas a diseñar en la presión que tienes el territorio. Y la presión en el territorio no depende nada más de los dominicanos, sino del residente habitual en el territorio. Entonces, este es un tema de habitantes. En primer lugar, ahí está todo contabilizado. Ese dato está todo contabilizado. Ahora bien, la migración, miren, señores, la población es un concepto, y eso es importante, que tiene 3 variables importantes: la fecundidad, la mortalidad y la migración. Y la migración es un saldo entre quien se va y quien llega, o sea, son las dos cosas. Entonces, ahí luego, cuando vayamos a estar dando los módulos, van a ir saliendo diferentes módulos, entonces luego vamos a dar el módulo de migración, donde se va a poder contabilizar ahí de una manera no muy exacta, porque lo dijimos también en todo el proceso. El censo no es el instrumento idóneo para tú contabilizar por la migración, porque como tienes que medir, en el caso de mucha población extranjera, entra y sale y no dura necesariamente los 6 meses aquí, viene y trabaja 3, tú puedes dar un montón de visas. Pero ¿quién te dijo a ti que esas visas son de un año y que esa gente se quedó un año a vivir? No sé, tú entre Estados Unidos te dicen 6 meses, por eso mismo del tema de residente habitual, o sea, tú tienes, y luego te dan la potestad, 6 meses pueden darte, ¿verdad? Pero luego te dan la potestad de que si quieren te van a dar un mes. Yo viví en El Salvador, por ejemplo, y recuerdo que cada vez que entraba, antes que pudiera tener permiso ya de Cancillería, cada vez que yo entraba la primera vez me daban 90 días. Pero si yo salía esa semana otra vez, volvía 60 días. Y si yo volvía otra vez, 30 días. Y después ya no más. Entonces, yo tengo una visa de un año, pero el tiempo de residencia que me dan, o de permanencia, ahí en ese caso, en el territorio. Entonces, esos son conceptos importantes que hay que ver a la hora de tu contabilizar. O sea, por eso vuelvo, no es un número solamente, ¿no? Es una concepción que está detrás de una construcción de una variable que tiene sus particularidades. Lo único que nosotros tenemos una situación, digamos, particular en comparación con otros países, tanto de la región como del mundo. Y es la situación calamitosa que vive nuestro vecino país, sí, Haití. Por lo que la migración que se genera es tanto controlada a través de la visa como descontrolada, por decir de alguna manera irregular en sentido jurídico, ¿no? Irregular en sentido jurídico, no digamos ilegal, pero irregular en sentido jurídico. Entonces, pero lo irregular jurídico es ilegal. Bueno, no son ilegales ellos, es ilegal la migración. Correcto. El proceso migratorio. Para no ponerle ese mote, ¿verdad? Entonces, quítale el adorno, pero está bien. ¿Verdad? ¿Qué ocurre en ese caso? Digamos, ¿tenemos algún dato cercano de saber, digamos, cuál es esa población? No solamente haitiana, sino migrante en sentido general. Sí. Sabemos que hay muchos venezolanos también. Sí, etcétera. Mira, yo creo que lo primero que hay que decir que la República Dominicana no es el único que está en esa situación, porque como te digo, yo viví en Centroamérica y hay otros 2 países que no voy a mencionar que tienen una situación tal vez ya no tan caótica, pero que donde la migración también es muy fuerte y también por las condiciones políticas que hay en uno de ellos. Entonces, no creamos la bolita del mundo, ¿verdad? No, lo que digo es que Haití se ha vuelto el país más pobre del mundo, entonces estamos teniendo una situación. Pero cuando tú ves Centroamérica, por decirte un país, Honduras es un país muy pobre también, ¿entiendes? Sí, o sea, con mucha riqueza. O sea, Nicaragua es un país muy pobre también, no en el extremo tal vez que luego puede estar nuestro vecino, pero ese tema de la migración, esa tensiones de frontera entre algunos de esos países ahí también existe. Como decía, la migración luego va a ser un saldo neto, entonces es importante que se sepa, como es un saldo neto, vamos a tener, el censo no es lo mejor. Hay luego otros instrumentos, yo no sé si ustedes saben que la Oficina Nacional de Estadística desde el año 2012 hace una encuesta nacional de inmigrantes. No sé si ustedes lo sabían, si la conocen. Sí, claro. Tiene dos ediciones, se está preparando una tercera para entonces en esa sí ya solamente focalizarnos en el tema de las personas migrantes, y ese instrumento sí nos permite mejor dar la parte de
la parte de la población migrante. Miosotis, hay un tema en el que quiero volver y que no suene a necedad en lo absoluto, pero me parece un tema de contenido técnico importante. Somos 10.700.000 tantos, 1028, ¿verdad? Ustedes han dicho que no se trata de un número exacto, que no se midió a todo el mundo uno por uno, pero que esto es un tema estadístico. Sin embargo, teóricamente el concepto de censo es cálculo exacto, ¿verdad? La medición individual de cada uno de los habitantes. Podemos volver sobre este tema, porque es que hay mucha gente, y lo he visto en las redes sociales, y me han escrito incluso, no entendiendo cómo puede no medirse gente, pero al final ser contabilizadas. Ya, a ver, yo quiero por lo menos saber dónde está esa definición de censo que es exacta. No la he visto, no la conozco. El censo es una operación estadística que, como te digo, o sea, sí se prepara, y lo decía, tú estabas fuera al principio, uno sí se prepara para ir a todas las viviendas, porque uno se contabiliza a nivel de viviendas. Por eso nosotros se hace en cualquier censo primero un levantamiento de todas las viviendas, porque tú te planificas para llegar a todas esas viviendas. Pero puede ser que haya gente como hubo gente que no estaba aquí. Claro. Hubo gente que te dijo que no te iba a abrir la puerta. O sea, y entonces tú, cuando pasa eso, y todos los censos tienen esas tasas, ¿verdad? O sea, de rechazo, nosotros todavía no hemos dado tasas de rechazo de la gente que no te permitió. Entonces, claro, el instrumento, porque hubo gente que no te permitió contabilizarse, no es bueno, no es válido. Entonces, eso no, o sea, y la gente que sale del país. Yo tengo yo me fui a mí me pudieron censar, pero yo estaba de las 6 de la mañana hasta la 1 y pico de la mañana normalmente en la Oficina Nacional de Estadística. Entonces, si a mí no hubieran podido censar, yo digo, no, el censo no sirve porque a mí no me censaron. Claro. Eso, entonces por eso está la estimación. Es bueno que se lean. Yo voy a decir algo aquí, mira, a mí me gustó mucho la explicación que el briefing dio ayer sobre por qué no todo el mundo está contabilizado. Luego tú te vas a Estados Unidos, vive allá, te das cuenta que los Estados Unidos también lo hace así, allá tú te lo crees. Aquí en República Dominicana no te lo crees porque no creemos en las instituciones, y lamentablemente, o sea, y vuelvo y digo, ustedes están en la política, dejarse quitar de las manos un instrumento como este por pura ¿verdad? No conocimiento es realmente una irresponsabilidad, claro, que vamos a cometer como sociedad. Claro. Bueno, pues nosotros queremos agradecer a Miosotis Rivas, directora general de la Oficina Nacional de Estadísticas, por venir a compartir con nosotros. Estadística, sí, así es. Por venir a compartir con nosotros los datos del censo, que la gente está muy interesada en saber. Súper bien así, eso, sí, que peleemos. Pues nosotros nos despedimos. ¿Tenemos alguna pregunta, don Cristian? Oh, claro que sí, claro que sí. Adelante. Ve acá, el 17 en la noche, cuando ya el PRM concluye su proceso de inscripción, ¿verdad?, de candidatos presidenciales, sí, ¿Guido Albuquerque y Abinader tendrán alguna cena? Cambio fuera. Bueno. El sol